se le ocurría llevar el Congreso a sesionar en Santander de Quilichao y hacerlo en vísperas del 21 de noviembre, que puede ser el día más delicado y grave de los que hemos vivido en muchísimos años? ¿A quién se le ocurrió semejante idea? Pues obviamente el promotor era el señor Alexander López, que no era propiamente por interés de mostrarle a sus colegas cómo es Santander de Quilichao, pues absolutamente imposible hacerlo en un día con una reunión de 300 personas, eso no iba para ninguna parte. De lo que se trataba era bien de otra cosa. Y esos y ese espíritu malévolo y ese ánimo protervo quedaron en evidencia. Entonces ahora el cantor de vallenatos, presidente del Senado, le dice al país que no sesionan por falta de garantías. No, pues es que las garantías eran imposibles manejando semejante escenario y en esas circunstancias. Bendita pues sea la hora en que se acabó ese embeleco y ya los senadores y representantes que quieran ir por su cuenta a Santander de Quilichao, pues que lo hagan como les parezca y que les vaya bien. Pero no tendremos reunión del Congreso con ese propósito. El Congreso pierde toda esta semana, no habrá Congreso, como si tuviéramos tanto tiempo para perder. Pero en fin, ese es el Congreso que tenemos y esas son las circunstancias políticas que estamos viviendo. No entendemos y no podríamos entender jamás, ni como estudiosos y conocedores de la política y de la historia del país, ni como constitucionalistas que lo somos, un decreto en virtud del cual, en vísperas de los acontecimientos del 21, sean ellos los que fueren, pero marchas y concentraciones en todo el país con un claro sentido de protesta no se dan todos los días. No podemos entender que el presidente de la República delegue su facultad constitucional de mantener el orden público y restablecerlo donde quiera que sea turbado inmediatamente por orden suya, comunicada a través del ministro del Interior, que para eso es, que delegando esas funciones en los alcaldes que los hay de toda clase y naturaleza y de todas las tendencias imaginables. 1.200 alcaldes en Colombia y en este momento y cuando se están yendo todos, tienen intereses muy disímiles, posiciones muy disímiles, formas muy distintas de entender los grandes problemas del país. ¿Cómo delega el presidente en los alcaldes sus facultades esenciales para el mantenimiento del orden público en vísperas de los acontecimientos del 21? Eso no lo entenderemos jamás, jamás. El presidente necesita hoy más que nunca tener todas sus facultades y disponer de ellas en la medida en que sean necesarias y estar desde las 4 de la mañana pendiente de los acontecimientos del 21 para tomar las providencias adecuadas a través de sus ministros y a través de la fuerza pública que para eso es. Nos parece pues que hay además una comedia de equivocaciones con la presencia del ejército en las calles, que es que va a estar haciendo presencia en las calles pero solamente hasta mañana miércoles. ¿Y qué sentido tiene la presencia del ejército el miércoles si se lo va a acuartelar el jueves? Eso no lo entendemos con facilidad. Ah, no, es que el ejército está solamente para apoyar a la policía en temas de orden público, pero no en temas esenciales de grandes concentraciones y de grandes movimientos, sino en la búsqueda de los raponeros y de los que están asaltando a la gente para robarles el celular en las calles. El ejército no es para eso. Ni esa es su misión, ni esa es su formación, ni esa es su vocación. El ejército es para los grandes acontecimientos. De manera que si no lo quieren tener en las calles el 21 desde por la mañana, digan de todos modos que el ejército estará acuartelado y listo para prevenir y para sofocar cualquier conato de sublevación del orden público en grande escala que desborde las posibilidades de acción y reacción de la Policía Nacional. Son pues acotaciones que hacemos en vísperas de este 21 de noviembre, donde se iba a cometer la locura de poner el Congreso
a sesionar en Santander de Quilichao, donde se le ha hecho la concesión a los alcaldes de manejar el orden público en una concesión que no es constitucional, que políticamente es un absurdo, cuando los alcaldes deben estar bajo las órdenes del gobierno, las que imparta directamente después de que el gobierno se entere de qué es lo que está ocurriendo en cada una de las regiones. Y finalmente tenemos el problema del ejército, que no ha sido la manera más brillante de inaugurarse el señor ministro de Defensa, con unos equívocos de que el ejército está en la calle, pero no está en la calle para prevenir los actos que puedan ocurrir el 21, sino que está en la calle para defender, para apoyar a la policía en su lucha contra los raponeros y los ladrones de celulares. No, eso, por ahí no es la cosa. Momentos de reflexión profunda, momentos muy serios. El país está jugando cartas enormes de este 21, donde, como lo decíamos con ocasión de nuestra entrevista a la senadora María Fernanda Cabal, va a ocurrir algo muy importante. Si no ocurre nada, si todo transcurre en calma, ese es un ocurrir de grande importancia, de grande trascendencia. Si pasa algo, como muchos dicen que pasa y como el gobierno dice estar preparado para eso que pasa, porque están llegando bandidos de muy distintas partes, unos vienen de Venezuela, otros vienen del Ecuador, otros de España, se están preparando para mover unas masas que se dejan mover, porque es que eso es lo grave, eso es lo peligroso. El hombre masa es un fenómeno que comenzó muy en los principios del siglo XX, que fue descrito por don José Ortega y Gasset con pluma maestra en La rebelión de las masas. Hay también un estudio que recomendamos de Gregorio Marañón sobre el gesto que domina las multitudes y que nadie entiende finalmente por qué ese gesto es capaz de producir los resultados que produjo. Pero ese hombre masa condujo en el siglo XX a los pueblos, e inclusive a los pueblos supuestamente más cultos de la tierra, a unas contradicciones con su pasado y con su presente histórico de unas dimensiones colosales. Eso pues de las camisas pardas y de las camisas de todos los colores y del gesto de Hitler y de el hombre nuevo del comunismo. Eso es una pura manifestación masiva y vamos a tener a las masas en la calle. En la calle no vamos a tener centenares de miles de personas, que es las que esperan reunir los promotores de la marcha, cada uno como un individuo, como una persona que va a tomar su propia decisión y que está alentado por su propio impulso y que lleva una consigna clara en su corazón para manejarse él como individuo, ¿no? Vamos a tener a miembros de masas que van a obrar al vaivén de los acontecimientos, empujados por el gesto, como decía Marañón, o movidos, como decía don José Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, simplemente porque así se está obrando, así están haciendo los demás y hay que seguirlos frenéticamente, y esos son los resultados de esas operaciones masivas tan peligrosas como las del 21, o tan peligrosas para la subversión que quede definitivamente derrotada, o tan peligrosas para las instituciones que queden dominadas por esas explosiones del hombre masa, que son las que hay que enfrentar y manejar con criterio claro, con uso de la autoridad oportuna y seria, sin temores, sin alardes, sin discusiones vanas. Aquí será el momento en que se mida la dimensión real de hombre de Estado que tenga el presidente Duque y de la capacidad de respuesta que tenga su gobierno en estos momentos críticos. Son algunas observaciones o reflexiones que compartimos con ustedes en momentos tan delicados como estos que estamos viviendo. Por lo pronto, siquiera, gracias a Dios, abortó ese proceso de convocar al Congreso de la República a sesiones de plenaria de Senado y de Cámara de Representantes, que inclusive desde el punto de vista constitucional sería bien delicado el manejo del tema, en Santander de Quilichao. Por lo menos de eso nos escapamos. Ahora a enfrentar
un país que no será un país sino 1.100 y tantos países, que son 1.100 y tantos municipios gobernados por 1.100 y tantos alcaldes, que todos tienen un parecer distinto, un criterio distinto, una forma de actuar distinto, sobre todo en estos momentos políticos suyos, personales, cuando abandonan la alcaldía, cuando quieren que lo recuerden, que tengan sobre él buenos recuerdos, es decir, un cúmulo de circunstancias que hacen muy poco confiable este tema constitucionalmente insostenible y políticamente absurdo, el de delegarle a los alcaldes el manejo del orden público para el próximo 21. Y finalmente, que se medite bien cuál va a ser la posición del ejército en este 21, porque bien acuartelado o en la calle estará cumpliendo una función fundamental. Reflexiones para estas próximas 48 horas en vísperas de un día que ha sido tan largamente anunciado y tan gravemente esperado en el corazón de los colombianos.